¿Cuántos necesitamos oír la voz de Dios? ¿Trajeron su Biblia? ¿La tiene dónde? ¿En el celular, en el papel, donde sea? Pero a ver, que se vea la Biblia. La palabra del Señor. Hoy vamos a terminar el estudio del libro del profeta Ageo. No sé si alguien recuerda los dos mensajes anteriores. Uno lo titulamos como Vivir sin excusas. Muy bien. Y el otro, Vivir sin procrastinar. Y hoy, para cerrar el estudio de este libro, vamos a escuchar un mensaje más. Y lo hemos titulado Vivir sin impureza. Vivir sin impureza. Y acabamos de enfrentar y superar una pandemia. Y no sé si usted recuerda cuando recién empezaba la pandemia. Pero lo que más se nos enfatizaba era la limpieza. ¿Acuerda usted? Yo recuerdo que cuando venía aquí a ayudar a repartir mercados a las familias de la comunidad y llegaba a la casa, casi que no me dejaban pasar de la puerta. Me decían, entre y quítese la ropa, y eso le echaban cosas y luego la lavaban, y hay que lavarla con agua y preferiblemente agua caliente para que se muera ese virus, ¿cierto? Y hasta la comida que comprábamos, ¿qué hacíamos con las bolsitas? Déjelas ahí, aplíqueles algo porque de repente por ahí está el virus. A mí me parece que nos quedó algo bueno y espero que lo estemos haciendo, y es el uso frecuente de lavarnos las manos, porque realmente la limpieza es muy importante. Pero no solo la limpieza física, sino la limpieza emocional o la limpieza espiritual. Yo no sé si usted sabía, pero le quiero recordar que todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo es santo. ¿Qué significa la palabra santo? Santo es apartado del pecado y consagrado para Dios. ¿Por qué les he dicho esto? Porque el texto del que vamos a hablar hoy, pues nos presenta al pueblo de Israel desanimado. Están un poco desanimados. ¿Y cuál es la razón? Si usted recordará, el pueblo de Israel, por ahí 50,000 más o menos, regresan de la cautividad, patrocinados por un rey impío, empiezan a reconstruir las bases del templo y el altar, pero allí quedan varados durante ¿cuántos años? 16 años, que no han hecho nada. Dios levanta al profeta Ageo, el cual predica, profetiza, y pues la gente se anima y empieza a reconstruir el templo otra vez, a arreglar su vida con Dios, pero al cabo de 3 meses se desanimaron. ¿Y por qué se desanimaron? Porque no ven todavía resultados. Y aquí entre nos, ¿a cuánto nos gustan los resultados rápidos? ¿A cuánto nos gustan los resultados rápidos? Que uno dice, no, es que yo quiero ver, pero ya, que Dios haga algo. Yo, como su pastor que les ama, les puedo enseñar cómo crecer, les puedo enseñar cómo madurar, les puedo enseñar cómo prosperar, les puedo enseñar cómo transformar su familia. Todo eso se lo puedo enseñar, pero lo que no puedo decirle es cómo hacerlo rápido. Vamos a la Biblia. Ageo capítulo 2.
versículo 10. La palabra del Señor dice así: el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso: consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente: supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda del vestido, y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda, por el contacto de un cadáver, toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió: así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga, y con granizo toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid ni la higuera, ni el granero ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Y esa es la palabra para esta iglesia. A partir de hoy, Dios nos va a bendecir. A partir de hoy, yo los bendeciré. La idea central de este texto que acabamos de leer es que para ser bendecidos tenemos que vivir sin impureza. Para ser bendecidos tenemos que vivir sin impureza. Pero obviamente eso nos hace preguntar: ¿y cómo uno puede vivir en impureza en un mundo como el de hoy?
En un mundo donde a lo malo se le llama bueno. En un mundo donde el pecado se ha naturalizado. En un mundo donde un día lo raro será ver un matrimonio de un hombre y una mujer. ¡Ay, tan raro! Hoy todavía se casan así. En un mundo de realmente corrupto y pervertido, la pregunta es: ¿y cómo podemos vivir sin impureza? Porque ¿cuántos queremos ser bendecidos? No sé, ¿cuántos queremos ser bendecidos? ¿Y qué necesitamos para ser bendecidos? Vivir sin impureza. Y yo quiero dejar en su corazón, si usted me lo permite, 3 acciones que nos van a ayudar a vivir sin impureza y por ende a ser bendecidos. ¿Qué necesitamos hacer? En primer lugar, podemos vivir sin impureza cuando reconocemos la realidad. Es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que ser conscientes, tenemos que hacer un diagnóstico, un análisis y tenemos que reconocer la realidad. ¿Cuál es el problema de este pueblo? Óigalo. Este pueblo llevaba ¿cuántos años descuidando todo lo que tenía que ver con Dios? ¿Cuántos años? 16 años que han descuidado a Dios. Y ahora, recientemente, debido a la predicación de Ageo, han empezado a tratar de arreglar su vida. ¿Sabe cuánto llevan más o menos? 3 meses. Y 3 meses, y como las cosas no cambian, empiezan a reclamar. Más o menos lo que le dan a entender a Dios es: hey, Dios, tú me debes. Hey, Dios, ¿pero para cuándo? Ya llevo 3 meses orando, 3 meses buscando a Dios y tú nada que me bendices. ¿Cuántas personas hay que llegan a la iglesia, que se acercan a Dios y quieren milagros, pero ya, rápido, automático, inmediato? Eso no funciona así. Y el reclamo de los judíos es más o menos así. Ellos están diciendo: hey, Dios, ¿hasta cuándo? Si ya echamos las bases, si ya empezamos a dar para que el templo se arregle, pero ¿cuánto tiempo más? Pero se les olvidó que llevaban 16 años descuidados. Y entonces el Señor, a través del profeta, les dice: mire, vamos a mostrarles la realidad. Y usted lo leyó. El profeta va y le hace 2 preguntas a los sacerdotes. La primera pregunta es: bueno, supongamos que alguien lleva en la falda de su vestido carne consagrada, y esa carne consagrada toca otros elementos. La pregunta es: ¿esos otros elementos quedan consagrados? ¿Y cuál fue la respuesta del sacerdote? No, no quedan consagrados. Y luego la otra pregunta: bueno, supongamos que alguien se contamina por tocar un cadáver y luego va y toca esas cosas, ¿quedan contaminadas? Y la respuesta es sí. ¿Cómo entendemos esto? Como tenemos una experiencia tan reciente y fresca como el COVID, usémoslo para entender este texto. Cuando alguien tenía COVID, si una persona que era sana iba y compartía media hora con esa persona enferma, por compartir con esa persona media hora, tomarse un café y cosas así, ¿esa persona enferma se sanaba? No. Pero, ¿cuál era el riesgo? De que la sana sí se contagiara. El principio es sencillo, óigalo. La santidad no es contagiosa, pero la impureza sí. La santidad no es contagiosa, pero la impureza sí.
Ay, mami, yo me conseguí un novio que no es cristiano, pero mami, yo lo voy a convertir a como dé lugar. Ay, mijita, déjese tanta bobada, porque el riesgo más grande es que tú termines contaminada a que esa persona termine consagrada. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? El Señor le está diciendo, mire, la realidad de ustedes es esta, muy simple. Ustedes, es verdad, ya empezaron a reconstruir el templo, sí. Ya empezaron a dar plata para Dios, sí. Pero ¿cuál es el problema? Que todavía tienen en su vida impureza. Y yo le quiero dejar bien claro, seguir a Cristo, ser un verdadero discípulo de Jesús es más que hacer ciertas cosas. Es mucho más que esto. Es mucho más que congregarse. Es mucho más que cantar. Es mucho más que orar, que leer la Biblia. Es mucho más que diezmar o que dar para misiones. Si usted quiere ver la bendición de Dios, además de hacer eso, tiene que vivir sin impureza. Ese es un innegociable. Porque el problema del pueblo de Israel y de muchos cristianos hoy en día es que tienen la actitud como que Dios les debe. Hey Dios, pero yo diezmo y yo ofrendo y yo voy al culto todos los domingos y hasta me reúno en un grupo pequeño y yo hago esto. Hey Dios, tú me debes, estás en la obligación de bendecirme. Yo te lo quiero dejar bien claro, Dios no es deudor de nadie. Dios no te debe absolutamente nada a ti. Él no te debe nada. Quitémonos ese concepto de la cabeza. Es que ya nos merecemos que Dios nos bendiga. No, Dios no te debe. Entiende que la santidad es un innegociable. Mira algunos textos bíblicos, solamente los voy a leer. El Salmo 66, 18. El salmista dice: si en mi corazón hubiera yo abrigado la maldad, ¿qué mal dice? El Señor no me habría escuchado. Es decir, ¿cuál es el estorbo para que Dios responda a nuestras oraciones? ¿El pecado? Si yo lo abrigo, lo abrazo, pues Dios no va a responder. Así diezmes, ores, cantes, hagas lo que hagas. Este es un texto más conocido, Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado, y mire el absoluto, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Uno más conocido, Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿quién verá al Señor? ¿Quién? Nadie. Uno más, Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Miren, así de sencillo. Si Dios no es el centro de su vida, si no vivimos para agradarle, hagamos lo que hagamos, no sirve. Tenemos que vivir para agradar a Dios. Y la realidad de ese pueblo era esa. Dan sacrificio, cantan, oran, pero su vida privada, ¿cómo está? Está en pecado.
Es que el verdadero cristianismo no es lo que hacemos aquí en 1 hora y media. El verdadero cristianismo es lo que haces cuando sales por esa puerta, es lo que haces cuando nadie te ve, es lo que haces en la casa, es lo que haces en el trabajo, es lo que haces frente a la prueba y frente a la tentación. Y recuérdalo, sin santidad nadie verá al Señor, pero si tú te santificas, vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En segundo lugar, si para ser bendecidos necesitamos vivir sin impureza, recuerda esto: podemos vivir sin impureza cuando renunciamos a la religiosidad. A la religiosidad. Y algunos a veces podrían hasta malinterpretar esa expresión, porque algunos creen que religiosidad es algo positivo, ¿no? Ay, fulano es muy religioso. Y algunos que dicen, ay, sí, yo soy muy religioso, Pero el significado de la palabra religiosidad no es bueno, es malo. Mire, hay personas tremendamente religiosas que al Señor le desagradan. Desde el jardín del Edén. Porque quien inventó la religiosidad es Satanás. ¿Qué es la religiosidad? Solo para que tú lo entiendas. La religiosidad es el esfuerzo que el ser humano hace, por decirlo de alguna manera, para comprar el favor de Dios. Por eso una persona religiosa siempre cree que Dios le debe. Oiga, Dios me debe. Yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo voy al culto. Dios tiene que bendecirme. No, Dios no nos debe nada, absolutamente nada. Y el problema de este pueblo era la religiosidad. Mira el versículo 15. Ahora bien, desde hoy en adelante, dice el Señor, reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, pregunta él, ¿cómo les iba? Y la respuesta, ¿cuál es? Mal, les iba mal, no cosechaban. Recuerden que echaban la plata como en un saco roto. Pero mira el versículo 17. El texto dice, herí sus campos con quemazón y con plaga y con granizo toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí. Oiga, durante el tiempo de crisis que este pueblo enfrentó, porque el Señor está dejando aquí bien claro, ¿quién envió la crisis sobre la tierra? ¿Quién la envió? Pues Dios la envió, Dios envió todo eso. Porque es que algunos todavía creen que es el diablo. Y algunos conciben el universo como que es una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre Dios y Satanás. Eso es totalmente perverso y equivocado. Eso es una filosofía griega, eso es producto de Platón, eso es platónico. Pero lo que muestra la Biblia es que Dios no tiene rival y que Dios está por encima de todo y de todos, y que el único que gobierna la historia y la creación es el Dios de la vida. Y Dios dice, yo les mandé esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Pero ¿cuál fue el problema? Que ni aún así volvieron a mí. Pregunto, ¿esta pandemia cambió el corazón de la humanidad? Mire, estamos en la pospandemia y ya la humanidad se volvió a Dios. No, la humanidad está, después de la pandemia, peor. Esto no mejoró, esto está peor. No aprendieron. ¿Sabes por qué? Porque es que sencillamente las crisis no transforman a nadie. Pandemias no cambian a nadie. ¿No ha visto personas que cuando vienen las crisis, en lugar de mejorar,
empeoran. Su corazón se vuelve más duro, como el faraón que vio todas las plagas que el Señor mandó, y ante esas plagas, ¿qué hizo el faraón? Se convirtió. Más duro se volvió, y más duro y más complicado. ¿Por qué? Porque sencillamente era pura religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? La religiosidad es aquello que impulsa al ser humano a buscar a Dios en un momento de crisis. Pero cuando la crisis pasa, ¿qué dicen a Dios? Chao. Y si de repente lo buscan y las cosas no cambian, ¿qué le dicen también a Dios? Chao. Pero ¿qué es lo que está buscando Dios en este tiempo? Dios está buscando gente que le diga al Señor: Señor, aunque me sanes o no me sanes, te amaré y te seré fiel por el resto de la vida. Aunque no vea un milagro en mi vida, te amaré. Viviré para ti. Sí, amén. Dígale al que está a su lado: renuncia a la religiosidad. Deje la religiosidad. Mire, los cristianos tenemos que practicar un cristianismo vivencial y no ritual. Sáquense de la cabeza la idea de que ahora, en unos minutos, cuando termine el culto, Dios se queda aquí. No, Dios está ahí con usted. Y usted tiene que vivir para agradarlo a Él. Y usted tiene que durante la semana, todos los días, apartar un tiempo para orar, para relacionarse con Él, para caminar con Él. Usted tiene que vivir consciente que donde quiera que va, puede que no vaya su cónyuge, ni el pastor, ni el líder, pero Dios está ahí con los ojos puestos sobre usted, y que usted tiene que vivir para agradarlo a Él. Porque lo que no es así se llama religiosidad. Mire lo que dijo el salmista. En el Salmo 24 el salmista hizo dos preguntas. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Y qué dice la respuesta? El que tiene prácticas religiosas, el que va al culto, el que ora, el que canta. No, lea la respuesta. Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Aleluya. Dios, su Salvador, le hará justicia. Quien vive así, pues va a ver la bendición de Dios. Y el problema de los judíos era que habían empezado a arreglar el templo, pero ¿cómo vivían? Mal. Vivían en pecado, porque ¿qué creían ellos? Que la vida era una vida departamentalizada. Como muchos dicen: no, es que ahora estoy en modo iglesia. Pero salen y están con los amigos y empiezan a tomar y a bailar y a pecar, y que dicen: no, es que ahorita no estoy en modo iglesia. Eso se llama religiosidad, eso es hipocresía, y eso al Señor le fastidia. Por eso el Señor le dijo a los religiosos de su época, escribas y fariseos, que les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cómo está? Está lejos de mí. Una tercera acción que nos va a ayudar a vivir sin impureza y por tanto a ser bendecidos es reposar en Dios y su bondad. Tenemos que aprender a descansar en Dios y su bondad. Porque recuerden, ¿qué es la religiosidad? Es el esfuerzo que el ser humano hace, y hace cosas para que luego le pase a Dios la factura, le diga: Dios, me debes. No, así no funciona. Mira lo interesante, versículo 18. El Señor dice: reflexionen desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, usted coloque esta fecha, 28 de agosto. Hágalo por fe. Dice: día en que colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen.
¿queda todavía alguna semilla en el granero? Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo. Lo que el Señor le está diciendo, mire, ustedes ya hicieron su parte. Porque ¿qué hicieron? Ya no hay semillas para sembrar, no hay buena cosecha, no hay nada. Es decir, el futuro para ese pueblo es incierto. A pesar de que han empezado a agradar y a obedecer a Dios, pero ¿qué tienen seguro? Nada. Y ojo, ya Dios les dejó claro. ¿Qué les dejó Dios claro? Yo a ustedes no les debo nada. No me vengan con cuentos que es que yo les estoy debiendo y que tengo que prosperarlos y que tengo que bendecirlos. No, yo no les debo nada. Pero mire con qué frase termina este texto. Esto es lindísimo. ¿Qué dice? La última frase del versículo 19. Léalo conmigo bien animado. Pues a partir de hoy, 28 de agosto del 2022, yo los bendeciré. A partir de hoy los bendeciré. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecen? ¿Por qué? ¿Porque Dios les debe? No, por algo que se llama, dígalo, gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el regalo inmerecido de Dios. Lo que Dios les dice a este pueblo y por ende nos dice a nosotros es, mire, yo no les debo nada. Ustedes descuidaron el templo ¿cuántos años? 16. Llevan 3 meses medio consagraditos y ya están esperando que yo no les debo nada. Pero ¿qué dice el Señor? Pero los amo tanto y soy un Dios bueno y bondadoso que por encima de eso yo los voy a bendecir. Alguien que reciba esa palabra, aunque no te lo mereces. Si hoy te arrepientes, si hoy tomas la decisión de arreglar tu vida delante de Dios, si hoy lo haces, a partir de hoy Dios te va a bendecir. Si a partir de hoy tú decides que la pureza, la santidad es lo más importante en tu vida, a partir de hoy Dios te va a bendecir. Si a partir de hoy dejas de vivir con máscaras y con una doble vida, uno en la iglesia, otro en el trabajo, uno en la iglesia, otro en la casa, y eres una persona íntegra y que vive para agradar a Dios, a partir de hoy Dios te va a bendecir. Amada iglesia, viene la bendición para hoy, pero tenemos que empezar a vivir sin impureza, a tomar esa decisión hoy. Hoy. ¿Por qué somos salvos nosotros? ¿Por qué somos salvos? Porque somos muy buenos, ¿cierto? Los mejores. No, porque somos salvos por gracia. No lo merecíamos. ¿Qué era lo que merecíamos? La muerte. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo, la gracia de Dios es vida eterna. La salvación es por gracia y la bendición en todas las áreas, ¿por qué es? Igual, por gracia. Es por gracia. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Vivir sin impureza. Vivir en santidad. Vivir para agradar a Dios. Pastor, ¿y eso es posible? Sí. ¿Alguien puede vivir sin impureza? ¿Alguien puede vivir en santidad? Sí. La pregunta no es si tú puedes. La pregunta es si tú quieres. Porque somos discípulos de aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. De aquel que no pecó, pero por causa de nosotros fue hecho pecado. Sí se puede. Termino con este texto del apóstol Pablo, Gálatas 6:7.
Guárdelo en su corazón. Dice la Escritura, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha ¿qué? Lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará ¿qué cosa? Vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Hasta cuándo vas a agradar a Dios? ¿Hasta cuándo lo vas a agradar? Siempre. Dios quiere bendecirnos y lo hará por gracia. ¿Cuál es nuestra parte? Vivir sin impureza, vivir en santidad, vivir para agradarlo a Él. Esa es nuestra tarea. ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Queremos? Porque yo sé que puedes. Lo que no sé es si quieres. Pero te animo a que vivas para agradar a Dios. Sin importar la situación, vive para agradar a Dios. Porque todo el que vive en pureza verá de Dios la grandeza. Que Dios nos ayude a todos.